El auto de Chuck Norris avanzaba lentamente por las calles de Laredo, mientras el sol de Texas proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Habían pasado más de 30 años desde que vivió allí, pero cada esquina seguía guardando recuerdos de su juventud. La vieja cancha de básquet donde solían reunirse los chicos del barrio, la tienda de la señora Martínez, donde compraban dulces con sus escasas monedas, el parque municipal donde todo comenzó. Chuck sonrió mientras giraba en la calle Nogal. Fue allí, bajo aquellos árboles, donde Miguel Sánchez le enseñó su primera patada giratoria. Miguel, con su sonrisa contagiosa y su acento musical, había sido más que un amigo. Había sido su hermano por elección, su primer maestro, mucho antes de que Chuck Norris se convirtiera en leyenda. Miguel siempre fue mejor que yo, murmuró Chuck ajustando el retrovisor. Más rápido, más preciso. El semáforo cambió a rojo y Chuck detuvo el auto frente al restaurante El Mariachi, donde tantas veces habían celebrado victorias en torneos locales. Un movimiento en el callejón trasero captó su atención. Un hombre de ropa gastada rebuscaba entre bolsas de basura, aparentemente buscando comida. Algo en su postura, en la forma en que se movía, le resultó extrañamente familiar. El corazón de Chuck dio un vuelco. Esa manera de desplazar el peso de un pie a otro, ese gesto característico al girar la cabeza. Solo una persona se movía así. «No puede ser», susurró inclinándose hacia adelante. El hombre se incorporó, volteando ligeramente hacia la calle. A pesar de la barba descuidada, las profundas arrugas y la mirada vacía, Chuck reconoció instantáneamente aquellos ojos oscuros que tantas veces habían brillado con determinación durante sus entrenamientos. ¿Miguel? El nombre escapó de sus labios como una oración. El semáforo cambió a verde, pero Chuck no se movió. Los bocinazos de los autos detrás de él apenas registraban en su conciencia. Todo su mundo se había reducido a esa figura, deshecha que alguna vez fue su mentor, su inspiración, su hermano del alma. El hombre pareció sentir la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Durante un segundo eterno, Chuck vio reconocimiento, luego vergüenza y finalmente pánico cruzar el rostro de Miguel. Antes de que Chuck pudiera reaccionar, su viejo amigo dejó caer una bolsa de plástico y corrió hacia el fondo del callejón. «Miguel, espera», gritó Chuck, abriendo la puerta del auto sin pensarlo. Chuck dejó el auto en doble fila, ignorando las protestas de los otros conductores. Sus ojos seguían fijos en la figura que desaparecía entre los callejones. «Miguel, espera, soy yo», gritó corriendo tras su amigo. Miguel se movía con una velocidad sorprendente para alguien en su condición, esquivando contenedores y saltando obstáculos con la agilidad que una vez lo había distinguido como artista marcial. Chuck lo seguía, mientras fragmentos del pasado destellaban en su mente. Miguel a los 15 años, mostrándole cómo girar la cadera correctamente para una patada lateral. Ambos sentados bajo las estrellas de Texas, compartiendo sueños que parecían imposibles. La risa melodiosa de Miguel el día que ganaron su primer campeonato estatal. El callejón desembocaba en una calle comercial. Miguel cruzó entre los autos, provocando frenazos y gritos de conductores furiosos. Chuck lo seguía, su respiración controlada, como le habían enseñado décadas atrás. Irónicamente, había sido Miguel quien le explicó cómo mantener la calma durante la persecución. «Miguel, no voy a lastimarte». Chuck esquivó a una señora con bolsas de compras. Su amigo giró abruptamente hacia un pasaje estrecho entre dos edificios. Chuck sabía que estaban entrando en la zona abandonada cerca de las vías del tren, donde se alzaban fábricas en ruinas y terrenos baldíos. La distancia entre ellos se acortaba. Miguel tropezó con escombros, recuperó el equilibrio, pero su ritmo disminuía. Finalmente, al salir a un solar vacío cubierto de maleza, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por una violenta tos. Chuck se detuvo a pocos metros, dándole espacio, recuperando el aliento. «Miguel, soy yo, Chuck». Cuando Miguel levantó la mirada, la luz del atardecer reveló el rostro de un hombre destruido. Una cicatriz profunda recorría su mejilla derecha, desde el ojo hasta la mandíbula.
Sus manos, las mismas que una vez habían ejecutado las técnicas más precisas, temblaban incontrolablemente. Pero lo que más impactó a Chuck fueron sus ojos. Aquellos ojos que antes rebosaban de vida, ahora mostraban un vacío aterrador, como ventanas a un alma que había visto demasiado horror. «Déjame en paz», murmuró Miguel, su voz ronca y quebrada. «Ya no soy quien conociste. Para mí siempre serás Miguel Sánchez», respondió Chuck, acercándose cautelosamente. «Mi amigo, mi maestro». Miguel intentó levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. Chuck extendió su mano, pero Miguel se encogió como si esperara un golpe. «No merezco tu ayuda», dijo, su mirada fija en el suelo. «No después de lo que hice». Chuck se arrodilló frente a él, manteniendo cierta distancia. El sol se ponía tras los edificios abandonados, proyectando sombras alargadas sobre ambos hombres. Uno, una leyenda mundial. El otro, un fantasma de lo que fue. «No me importa lo que hayas hecho», dijo Chuck con firmeza. «Solo sé que te encontré, y no pienso perderte de nuevo». «Conozco un lugar donde podemos hablar», dijo Chuck, extendiendo su mano nuevamente. «¿Recuerdas la cafetería de Rosita?» Miguel levantó la mirada, un destello de reconocimiento atravesando su rostro demacrado. «¿Todavía existe ese lugar?» «Algunas cosas buenas nunca cambian», respondió Chuck con una sonrisa cautelosa. Miguel dudó antes de aceptar la mano ofrecida. Chuck notó lo ligero que se sentía su amigo mientras lo ayudaba a incorporarse, como si los años hubieran consumido no solo su espíritu, sino también su cuerpo. El trayecto hasta la cafetería transcurrió en silencio. La cafetería de Rosita permanecía casi idéntica. El mismo letrero de neón, las mismas fotografías de celebridades locales en las paredes, el mismo aroma a café recién hecho y tortillas calientes. Cuando entraron, varias cabezas se giraron. Los susurros no tardaron en comenzar. «Es Chuck Norris». «¿Quién es ese que va con él?» «Parece un vagabundo». Miguel se encogió visiblemente, ocupando la esquina más alejada de la mesa que les asignaron. Sus ojos no dejaban de moverse entre las salidas, calculando distancias, evaluando riesgos como un animal acorralado. La camarera, una mujer joven, que evidentemente reconoció a Chuck, se acercó con una sonrisa deslumbrante. Mientras tomaba sus órdenes, dos adolescentes se aproximaron tímidamente, solicitando fotografías. El flash del teléfono hizo que Miguel se estremeciera y girara su rostro hacia la pared. «Ordené para los dos», dijo Chuck después de que los fans se marcharan. «El especial de Rosita, como en los viejos tiempos». Miguel asintió distraídamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa en un ritmo nervioso. «¿Qué pasó, Miguel? Desapareciste sin dejar rastro. Te busqué durante años». «La vida pasó», respondió con voz apagada. «Tomé algunas decisiones equivocadas. No todos tenemos tu disciplina». Cuando llegó la comida, Chuck observó cómo Miguel apenas tocaba su plato, cortando pequeñas porciones que luego movía sin llevárselas a la boca. «Come. Necesitas recuperar fuerzas. Ya no me acostumbro a la comida normal», confesó Miguel con una amarga sonrisa. «El estómago se adapta a lo que encuentra». Al finalizar la cena, Chuck sacó su teléfono. Habló brevemente, reservando una habitación en el hotel más cercano. «Te conseguí un lugar para pasar la noche. Cama limpia, ducha caliente». Miguel levantó la mirada, su expresión indescifrable. «¿Por qué haces esto?» «Porque una vez tú hiciste lo mismo por mí», respondió Chuck. «¿Recuerdas cuando me torcí el tobillo antes del campeonato y me llevaste a cuestas hasta tu casa?» Un débil destello de aquella sonrisa que Chuck recordaba apareció fugazmente en el rostro de Miguel. «Una noche», concedió finalmente. «Solo una noche y luego cada quien sigue su camino. Promételo». Chuck asintió lentamente, aunque en su interior ya sabía que no cumpliría esa promesa. No abandonaría a su amigo nuevamente. «Como tú digas, hermano, una noche». El amanecer apenas teñía el cielo de Laredo cuando Chuck se dirigió al hotel. Había dormido poco, su mente ocupada con preguntas sobre los años perdidos de Miguel. En una mano llevaba una bolsa con desayuno recién hecho, en la otra, ropa limpia que había comprado la noche anterior. «Buenos días», saludó a la recepcionista,
con una sonrisa. «Vengo a ver a mi amigo en la habitación 214. La joven le reconoció inmediatamente. «Señor Norris, es un honor. Puedo darle una llave si lo desea». Chuck agradeció con un gesto y subió las escaleras, su corazón más ligero que el día anterior. Quizás después de una noche de descanso, Miguel estaría más dispuesto a hablar, a recibir ayuda. Al llegar a la puerta golpeó suavemente. «¿Miguel? Soy yo, Chuck». Silencio. Volvió a intentar, esta vez más fuerte. El silencio que siguió le hizo sentir un peso en el estómago. Sin más espera, pasó la tarjeta. Por el lector. La habitación estaba vacía. La cama perfectamente tendida evidentemente no había sido utilizada. Las toallas del baño permanecían intactas. Era como si Miguel nunca hubiera estado allí. «No», murmuró Chuck, dejando caer las bolsas sobre la cama. «No otra vez». Fue entonces cuando lo vio sobre la almohada un pequeño rectángulo de papel gastado. Chuck lo tomó con dedos temblorosos. Era una fotografía vieja, los bordes amarillentos y doblados por el tiempo. En ella, dos adolescentes sonreían a la cámara, mostrando orgullosos sus trofeos. El Campeonato Regional de Artes Marciales de 1978, su primera victoria juntos. Chuck dio vuelta a la fotografía. En el reverso, con letra temblorosa pero aún reconocible, Miguel había escrito: «Algunas deudas nunca pueden pagarse. Adiós, amigo». Un escalofrío recorrió su espalda. Estas no eran las palabras de alguien que simplemente quería evitar un encuentro incómodo. Eran las palabras de alguien cargando un peso insoportable. Chuck sacó su teléfono y marcó rápidamente. «Janet, cancela todos mis compromisos de hoy y mañana». Su voz no admitía réplica. Surgió una emergencia familiar. La asistente intentó protestar. «Pero, señor, la entrevista con ESPN está confirmada desde hace meses. Y luego la firma de libros cancela». «¿Todo?», repitió Chuck guardando la fotografía en su bolsillo. «Miguel me necesita, aunque él no lo sepa». Mientras salía de la habitación, Chuck sintió una determinación que no experimentaba desde sus días de competencia. Su amigo nunca había tenido intención de quedarse, pero esta vez la huida no sería tan fácil. Esta vez, Chuck Norris no se detendría hasta encontrar respuestas, sin importar cuán dolorosas fueran. El sol avanzaba por el cielo de Laredo mientras Chuck recorría las calles, mostrando la fotografía de Miguel a cualquiera que pudiera escucharlo. La búsqueda lo llevó primero al albergue municipal, un edificio de ladrillo gastado con ventanas protegidas por rejas. «¿El hombre de la cicatriz?», respondió una voluntaria de mediana edad cuando Chuck le mostró la fotografía. «Sí, lo conocemos. Aquí todos le llaman el maestro. Nunca acepta una cama para sí mismo. Dice que otros las necesitan más, pero viene a ayudar con la seguridad cuando hay problemas». Chuck sintió una mezcla de orgullo y dolor. Típico de Miguel. Incluso en su peor momento, pensando en los demás. «¿Tiene alguna idea de dónde puedo encontrarlo?». La mujer negó con la cabeza. «Es como una sombra, viene y va. Pero intente con Ramón, el del carrito de café cerca del parque. Ellos parecen conocerse». El carrito de café resultó ser una pequeña estructura metálica bajo un toldo descolorido. Ramón, un hombre de unos 60 años, servía café humeante a trabajadores de la construcción. Sus ojos se estrecharon con desconfianza cuando Chuck se acercó. «¿El maestro para qué lo busca?». «Somos amigos de la infancia», explicó Chuck. «Necesito hablar con él». Ramón lo estudió un momento antes de decidir que decía la verdad. «Viene aquí algunas mañanas, compra café para los chicos del centro comunitario. Con lo poco que tiene, siempre apartando para ellos». El hombre ajustó su gorra. «Los martes y jueves da clases allí, enseña a los muchachos a defenderse». «¿Clases?». Chuck no pudo ocultar su sorpresa. «De esas cosas orientales, como las que usted hace en las películas». Ramón sonrió ligeramente. «Aunque hoy es miércoles, así que estará en su aula». «¿Su aula?». Ramón señaló hacia el sur. «Bajo el puente de la autopista donde los pilares forman una especie de refugio. Ahí se reúnen». El sol comenzaba a ponerse cuando Chuck llegó al lugar indicado. A simple vista parecía un área abandonada, pero al acercarse entre los pilares de concreto,
Descubrió un espacio sorprendentemente organizado. Lonas tensadas entre los pilares creaban un techo improvisado. El suelo estaba cubierto por cartones aplanados que formaban una superficie uniforme, y allí, en el centro de este improbable dojo, estaba Miguel. «Mantén tu guardia alta, Luisa», decía a una adolescente delgada. «Si bajas los brazos, expones tu cara y tu cuello». Alrededor de él, 6 jóvenes, ninguno mayor de 18 años, repetían sus movimientos con concentración absoluta. Chuck reconoció las técnicas básicas que habían aprendido juntos décadas atrás, adaptadas ahora para defensa callejera. Miguel no lo había visto aún, demasiado enfocado en corregir la postura de un chico que intentaba una patada lateral. «Así, no te lastimas la rodilla», explicó con paciencia. «La calle no perdona errores». Chuck permaneció en silencio, observando al hombre que, pese a haberlo perdido todo, seguía compartiendo lo único que le quedaba: su conocimiento. Los jóvenes terminaron sus ejercicios cuando el sol desapareció completamente y las luces de 1900 la autopista comenzaron a brillar sobre ellos. Miguel los despidió con indicaciones para practicar y recordatorios sobre mantenerse seguros durante la noche. «Recuerden, lo que les enseño no es para buscar peleas, sino para evitarlas», les dijo, mientras guardaban sus pocas pertenencias. «La mejor técnica siempre será correr». Cuando el último adolescente desapareció entre las sombras, Miguel se volvió hacia donde Chuck permanecía observando. «No deberías estar aquí», murmuró, comenzando a recoger los cartones del suelo. «Dejaste la habitación sin tocar», respondió Chuck acercándose. «¿Ni siquiera dormiste?» Miguel continuó con su tarea, evitando el contacto visual. «No necesito tu caridad. Estos chicos sí». «No es caridad, Miguel. Es amistad». «La amistad murió hace mucho tiempo», replicó con dureza. «Vuelve a tu vida. Perfecta, a tus películas y tus gimnasios». Chuck sintió la frustración crecer en su interior. «¿Por qué te empeñas en alejarme? ¿Qué es tan terrible que no puedes compartirlo conmigo? No lo entenderías». Miguel golpeó uno de los pilares con el puño, su control finalmente quebrado. «Tu vida ha sido un ascenso constante. La mía…» se interrumpió, dejando la frase suspendida entre ellos como un abismo. «Entonces explícamelo», insistió Chuck, su voz más suave pero firme. Miguel se dejó caer sobre un montón de cartones, el peso de los años visible en cada línea de su rostro. Durante varios minutos, solo se escuchó el ruido del tráfico sobre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Hace 10 años tenía mi propia escuela en San Antonio. Nada grande, pero era mía. Trabajaba principalmente con jóvenes problemáticos, chicos que las escuelas habían descartado». Chuck asintió, escuchando atentamente. «Había un muchacho, Javier, talentoso pero impulsivo». Miguel tragó con dificultad. Durante un entrenamiento, insistió en practicar una técnica avanzada que había visto en un torneo. Le dije que no estaba listo, pero… Su voz se quebró. Cayó mal, fractura de cuello. Murió antes de que llegara la ambulancia. El silencio que siguió pesaba como plomo. Chuck cerró los ojos, imaginando el horror de ese momento. La investigación me exoneró. «Accidente», dijeron. Pero sus ojos, Chuck, los ojos de su madre cuando me miró en el funeral. Miguel se cubrió el rostro con manos temblorosas. «Empecé a beber. Un vaso para dormir se convirtió en una botella. Perdí la escuela, luego el apartamento. Y cuando ya no tenía nada me pareció justo. Una vida por una vida». Chuck se arrodilló frente a su amigo, pero no lo tocó, respetando el espacio que tanto necesitaba. «Miguel, fue un accidente. Bajo mi vigilancia», respondió con amargura. «Mi responsabilidad». El viento frío de la noche se colaba entre los pilares, llevando el eco lejano de sirenas. En ese refugio improvisado, 2 viejos amigos enfrentaban un pasado que solo uno de ellos conocía completamente. «Pero hay más», susurró Miguel. «Hay algo peor que nunca podrás perdonar». El hotel donde se hospedaba Chuck era uno de los más antiguos de Laredo, con un vestíbulo de madera oscura y un personal discreto que respetaba la privacidad de sus huéspedes. Tras la revelación parcial de Miguel la noche anterior, Chuck apenas había podido dormir.
dando vueltas en la cama mientras intentaba descifrar qué podría ser ese algo peor que su amigo había mencionado. El golpe en la puerta llegó poco después del amanecer. Chuck, ya despierto y contemplando su próximo movimiento, encontró a un joven botones con un sobre manila en las manos. «Esto llegó para usted, señor Norris», dijo el muchacho extendiendo el sobre. «Un hombre lo dejó en recepción hace unos minutos». Chuck le dio una propina y cerró la puerta, estudiando el sobre sin remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro había un recorte de periódico amarillento y una nota escrita a mano con letra temblorosa. El recorte era de El Informador de San Antonio, fechado 5 años atrás. El titular decía: «Trágico accidente. Peatón muere en atropello y... fuga». Chuck sintió un escalofrío al reconocer la fotografía. Era Carlos, su primo, sonriendo a la cámara en lo que parecía una reunión familiar. Sus ojos recorrieron rápidamente el artículo. Carlos Norris, 42 años, profesor de secundaria, había sido atropellado una noche de lluvia mientras caminaba hacia su automóvil. El conductor había huido de la escena. No hubo testigos. El caso quedó sin resolver. La familia siempre había pensado que fue un conductor ebrio, un accidente aleatorio en una noche tormentosa. Nunca imaginaron que sus manos temblaron al desdoblar la nota que acompañaba al recorte. «Chuck, esto es lo que no pude decirte anoche. Esta es la razón por la que no merezco tu ayuda. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas. Adiós para siempre, Miguel». La habitación pareció girar a su alrededor. Chuck se dejó caer en la silla junto a la ventana, el recorte aún entre sus dedos entumecidos. Las imágenes se mezclaban en su mente. Carlos en su funeral, el rostro destrozado de la tía Elena, los niños ahora sin padre, y Miguel, su Miguel, conduciendo bajo la lluvia, quizás ebrio, quizás asustado, huyendo después del impacto. Era imposible, inconcebible, y sin embargo, la confesión estaba allí, en tinta descolorida sobre papel de periódico. Chuck apretó el recorte en su puño, una mezcla de emociones contradictorias agitándose en su interior. Rabia, confusión, dolor, pero también una profunda preocupación por aquel hombre destrozado que alguna vez fue su hermano del alma. Se levantó de un salto. Tenía que encontrar a Miguel. Ahora mismo. El Gimnasio Águila había sido en su tiempo el orgullo del barrio, un lugar donde jóvenes como Chuck y Miguel habían descubierto su pasión por las artes marciales. Ahora era solo un cascarón abandonado. Ventanas rotas, grafitis en las paredes y el olor a humedad que impregna los lugares olvidados. Chuck sabía que Miguel estaría allí. Era el único sitio donde los recuerdos del pasado podían ofrecer algo de consuelo ante la magnitud de su confesión. Lo encontró en el área que antiguamente albergaba el ring central. Miguel estaba sentado en el suelo polvoriento, su espalda contra la pared descascarada, la mirada perdida en las sombras del techo. No pareció sorprenderse cuando Chuck entró, como si hubiera estado esperando este momento durante 5 largos años. «Necesito escucharlo de ti», dijo Chuck, su voz resonando en el espacio vacío. En sus manos llevaba el recorte de periódico, ahora arrugado por la presión de sus dedos. «Necesito toda la verdad». Miguel asintió lentamente, su rostro una máscara de resignación. «Era una noche de tormenta», comenzó su voz apenas audible. «Había estado bebiendo desde el mediodía. Perdí la noción del tiempo, la noción de todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No vi a Carlos hasta que fue demasiado tarde. El impacto, el sonido, se estremeció visiblemente. Me detuve, salí del auto bajo la lluvia. Lo reconocí de inmediato. Chuck sintió que sus rodillas flaqueaban. Se apoyó contra una columna, incapaz de pronunciar palabra. «Entré en pánico», continuó Miguel. «El hombre que más admiraba en el mundo, y yo acababa de matar a su familia. Volví al auto y huí. La vergüenza, el horror». Su voz se quebró. «Lo que hice después es aún peor. Nada. Me escondí como un cobarde. ¿Por qué no te entregaste?» La pregunta de Chuck sonó como una acusación. Debía hacerlo. Miguel levantó la mirada, sus ojos rojos de llanto contenido.
Pero cuando leí sobre sus hijos, sobre Elena, pensé que quizás podía hacer algo mejor que pudrirme en una celda. ¿Algo mejor? Todo lo que gano, cada centavo que consigo limpiando o ayudando en los mercados, lo envío anónimamente a Elena, confesó Miguel. No es mucho, pero es todo lo que tengo, y vivir así, sin techo, sin dignidad, sin futuro, es mi sentencia, autoimpuesta. Chuck cerró los ojos procesando la revelación. Los sobres sin remitente que su tía recibía regularmente, pequeñas cantidades que siempre llegaban cuando más los necesitaba. No era un donante anónimo cualquiera, era Miguel, pagando su deuda con lo único que le quedaba, su propio sufrimiento. Nunca esperé tu perdón, susurró Miguel. Solo quería que supieras que no fue un conductor sin rostro. Fui yo, tu amigo, quien destruyó tu familia. En el silencio del gimnasio abandonado, dos hombres confrontaban una verdad demasiado pesada para cualquiera de ellos. Miguel intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Su cuerpo se desplomó hacia adelante como una marioneta, con los hilos cortados. «Miguel». Chuck alcanzó a sostenerlo antes de que golpeara el suelo. El cuerpo de su amigo ardía con fiebre. Su respiración era superficial y trabajosa. «Aguanta, hermano». En cuestión de minutos, Chuck conducía a toda velocidad hacia el Hospital General de Laredo, con Miguel inconsciente en el asiento trasero. Las luces de emergencia parpadeaban cada vez más cerca en el espejo retrovisor. «No te atrevas a morir», susurraba Chuck, más como una orden que como una súplica. «No así, no ahora». El personal de emergencias reaccionó con rapidez. Miguel fue trasladado inmediatamente a una camilla mientras una enfermera bombardeaba a Chuck con preguntas que apenas podía responder. ¿Antecedentes médicos? No lo sé. ¿Medicación actual? Ninguna que yo sepa. ¿Cuánto tiempo lleva con estos síntomas? No estoy seguro. Ha estado viviendo en la calle. Las horas siguientes transcurrieron en una bruma de pasillos estériles, monitores parpadeantes y el constante ir y venir del personal médico. Chuck permaneció sentado en la sala de espera, su mente un torbellino de emociones contradictorias. La imagen de Carlos mezclándose con la de Miguel, dos hombres que habían significado tanto en su vida, ahora unidos por una tragedia incomprensible. El médico que finalmente apareció era un hombre de mediana edad con expresión grave. «Señor Norris, soy el doctor Vázquez. Su amigo está estable por ahora». «¿Qué le sucede?» «Miocardiopatía dilatada. Su corazón está debilitado y agrandado. No bombea sangre eficientemente». El médico consultó su tabla. «Es una condición tratable con medicación adecuada y seguimiento». Pero se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los análisis muestran que esto no es reciente. Su amigo ha debido experimentar síntomas por al menos 2 años. Fatiga extrema, dificultad para respirar, mareos». «¿Y no buscó tratamiento?» El médico levantó la mirada. «Según lo que veo, creo que su amigo sabía perfectamente lo que le sucedía. Ha estado rechazando tratamiento deliberadamente». Las palabras golpearon a Chuck como un puñetazo. Miguel había estado dejándose morir, convirtiendo su cuerpo en otra forma de castigo autoimpuesto. ¿Puedo verlo? La habitación era pequeña y aséptica. Miguel yacía conectado a monitores y sueros, su figura demacrada pareciendo aún más frágil, bajo las sábanas hospitalarias. Chuck se sentó junto a la cama, observando el rostro inconsciente de su amigo. Sobre la mesilla de noche descansaban las pertenencias de Miguel, una billetera gastada, algunas monedas y un formulario de admisión hospitalaria donde había escrito todo, la confesión completa de la muerte de Carlos, firmada y fechada. Chuck tomó el papel, leyendo cada palabra dolorosa. En sus manos tenía la evidencia que podría enviar a Miguel a prisión por años. Justicia para Carlos. Cierre para la familia. Pero mientras contemplaba el rostro de su amigo, Chuck se preguntaba si existía una forma de justicia más profunda que el castigo, una redención más poderosa que una celda. El hospital había establecido horarios de visita estrictos, pero la enfermera González hizo una excepción cuando vio al grupo de adolescentes en la sala de espera. 6 jóvenes con ropa gastada pero limpia,
cada uno sosteniendo algo para Miguel: una tarjeta hecha a mano, una fruta, un pequeño ramo de flores silvestres. 10 minutos, les advirtió con fingida severidad. El paciente necesita descansar. Chuck observaba desde la esquina de la habitación mientras los jóvenes entraban tímidamente. Miguel, ahora consciente pero débil, intentó incorporarse al verlos. «Quieto, maestro», dijo Luisa, la chica que Chuck había visto practicando patadas el día anterior. «Los médicos dicen que su corazón necesita reposo». «Estoy bien», insistió Miguel, aunque su palidez lo desmentía. «¿Quién está cuidando de ustedes mientras no estoy?» Los muchachos intercambiaron miradas antes de que Tomás, el más alto del grupo, respondiera. «Nos estamos cuidando entre nosotros, como usted nos enseñó». La conversación fluyó con naturalidad, revelando una dinámica que sorprendió a Chuck. Estos jóvenes no veían a Miguel como un vagabundo. Lo trataban con el respeto reservado para un mentor, un protector. «¿Sabe quién es él?», preguntó Luisa repentinamente a Chuck, señalando a Miguel. «¿Le contó lo que hizo?». Miguel intentó interrumpir, pero la chica continuó. «Nos lo cuenta a todos como advertencia. El accidente, la muerte, la fuga». Su mirada era intensa, desafiante. «Nos muestra lo fácil que es destruir una vida, la propia y la de otros». Chuck asintió lentamente. «Me lo ha contado». «¿Y sabe por qué vive en la calle?», intervino Diego, un chico menudo con cicatrices de acné. «Podría tener un techo. La señora Martínez le ofreció el cuarto sobre su tienda muchas veces. Prefiere dormir bajo el puente», añadió otro muchacho, «para poder enviar cada peso a la familia del hombre que mató». Chuck sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Ustedes saben sobre eso también?», Luisa asintió. «Yo lo he acompañado a enviar los sobres, siempre desde diferentes oficinas postales, sin remitente. Dice que es lo mínimo que puede hacer». «Fui parte de una pandilla antes de conocerlo», confesó Tomás. «El maestro me encontró una noche, sangrando después de una pelea territorial. En lugar de llevarme al hospital, me curó él mismo y luego me contó su historia. Me dijo que todavía podía elegir un camino diferente». Uno a uno compartieron sus historias. Diego salvado de una sobredosis, Luisa rescatada de una relación abusiva, Ana alejada de la prostitución. Miguel había construido una red de protección para estos jóvenes olvidados, utilizando su propia tragedia como lección y su dolor como moneda de cambio. «No quiere ser perdonado», dijo Ana suavemente. «Quiere que su sufrimiento signifique algo». Mientras los adolescentes se despedían, Chuck contemplaba a su amigo con nuevos ojos. Lo que había visto como autodestrucción ahora revelaba sus contornos de sacrificio. Doloroso, imperfecto, pero profundamente humano. Las primeras luces del amanecer filtraban a través de las persianas cuando Miguel despertó. Su mirada desorientada recorrió la habitación hasta detenerse en Chuck, quien permanecía sentado junto a la cama, hojeando unos documentos con expresión concentrada. «Así que al fin tomaste una decisión», murmuró Miguel con voz ronca. Chuck levantó la vista. «Buenos días a ti también». Miguel observó los papeles en manos de su amigo, asintiendo con resignación. «Son los formularios para la policía». «¿Verdad? Está bien, es lo justo». «No exactamente», respondió Chuck acomodando los documentos sobre la cama. «Son los estatutos de constitución de una fundación, la Fundación Carlos Norris para Jóvenes en Riesgo». Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. «¿Qué?». «He pasado las últimas 48 horas haciendo llamadas, firmando papeles y movilizando abogados», explicó Chuck señalando los documentos. «Compré el viejo gimnasio donde entrenábamos. Será renovado y convertido en un centro comunitario con dormitorios, aulas educativas y, por supuesto, un dojo completo». Miguel intentó incorporarse, confundido. «No entiendo». «Es simple», continuó Chuck. «Carlos dedicó su vida a ayudar a jóvenes problemáticos como profesor. Tú has continuado esa misión a tu manera, viviendo bajo un puente. Lo que propongo es unir ambos legados en algo permanente, algo que realmente pueda cambiar vidas». «Pero yo maté a Carlos». La voz de Miguel se quebró. «No merezco dirigir algo que lleve su nombre».
Chuck acercó su silla, sus ojos fijos en los de su amigo. Escuché a esos chicos ayer. Vi lo que has logrado sin recursos, sin apoyo, cargando un peso que te está matando. Imagina lo que podrías hacer con las herramientas adecuadas. ¿Por qué harías esto? Deberías odiarme. Lo intenté, confesó Chuck. Cuando recibí tu nota, sentí una rabia que no había experimentado en décadas. Pero luego vi a esos jóvenes, escuché cómo has transformado tu culpa en algo que salva vidas, y me pregunté qué habría querido Carlos. Miguel cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No puedo ofrecerte perdón absoluto, Miguel. Eso requiere tiempo, y no solo de mi parte. Pero puedo ofrecerte propósito, continuar. Lo que has empezado, pero ya no desde las sombras. ¿Y la justicia para Carlos?, preguntó Miguel con un susurro. Chuck tomó los documentos hospitalarios con la confesión de Miguel y los dobló cuidadosamente. La justicia tiene muchas formas. A veces, la más poderosa no es la que castiga, sino la que transforma. Miguel miró los planos preliminares del centro que Chuck había incluido entre los documentos. Sus manos temblorosas acariciaron el papel, como si pudiera sentir el potencial que contenía. «No sé si puedo aceptar este regalo», murmuró. «No es un regalo», respondió Chuck con firmeza. «Es una sentencia de vida, no de muerte, y será el trabajo más duro que jamás hayas hecho». El centro juvenil Carlos Norris resplandecía bajo el sol de primavera. Lo que una vez fue un gimnasio abandonado, ahora lucía renovado. Fachada de ladrillo pulido, amplios ventanales que permitían el paso de luz natural, y sobre la entrada principal, un letrero que combinaba elegancia y fortaleza, como el hombre cuyo nombre honraba. La multitud reunida para la inauguración era diversa: autoridades locales, periodistas, vecinos curiosos, y lo más importante, docenas de jóvenes que habían conocido a Miguel bajo el puente. Ahora estaban allí con ropa nueva y expresiones entre asombradas e incrédulas ante lo que veían. Miguel permanecía junto a Chuck en la entrada, irreconocible comparado con el hombre que había sido 6 meses atrás. Su rostro había recuperado color, su postura era erguida, y aunque la cicatriz en su mejilla seguía presente, ya no parecía definirlo. Vestía un sencillo traje negro con una corbata azul, el color favorito de Carlos. ¿Nervioso?, preguntó Chuck mientras los fotógrafos se posicionaban. «Aterrado», confesó Miguel con una sonrisa tensa. 3 filas atrás, Elena, la viuda de Carlos, observaba todo con expresión inescrutable. A su lado, sus hijos adolescentes, ahora casi adultos, se mantenían solemnes. El camino había sido difícil. La revelación de Chuck sobre la identidad del conductor que mató a su esposo había abierto heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Pero tras semanas de conversaciones dolorosas, Elena había llegado a una conclusión que sorprendió a todos. La labor de Miguel con los jóvenes era el tributo más valioso que podía ofrecerse a la memoria de Carlos. «Nunca traeré a Carlos de vuelta», había dicho ella durante su último encuentro con Miguel. «Pero cada joven que salves de las calles será parte de su legado». Chuck se adelantó hacia el podio. Su discurso fue breve pero poderoso, destacando cómo las tragedias podían transformarse en oportunidades de cambio. Cuando mencionó el trabajo incansable de Miguel con los jóvenes desamparados, un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Las tijeras brillaron bajo el sol cuando cortaron la cinta roja. Aplausos, flashes de cámaras. El centro estaba oficialmente inaugurado. Mientras los asistentes recorrían las instalaciones, el dojo equipado con modernas colchonetas, las aulas tecnológicas, la biblioteca, los dormitorios para jóvenes sin hogar, Miguel permaneció un momento en el vestíbulo, observando el mural que dominaba la pared principal. Carlos enseñando a un grupo de estudiantes, pintado a partir de una fotografía que Elena había proporcionado. Desde el otro extremo del vestíbulo, Chuck captó su mirada. No hubo necesidad de palabras entre ellos. Como en aquellos días lejanos cuando entrenaban juntos, bastaba una mirada para comunicar lo que sentían. El dolor del pasado, la lucha del presente, la esperanza de un futuro donde las cicatrices, aunque permanentes,
fueran testigos de sanación y no solo de heridas. Luisa se acercó a Miguel, ahora vestida con el uniforme del centro. ¿Listo para comenzar, maestro? Miguel inspiró profundamente, mirando una última vez hacia Chuck antes de asentir. El camino hacia la redención apenas comenzaba, pero por primera vez en años se permitió creer que era posible.